como recurso de transformación, que la terapia no es más que el cambio en el discurso del paciente. Y de hecho el análisis del discurso que se apropiaron los lingüistas y los filósofos nace con Sigmund Freud. Freud es el primero que comienza a analizar discurso y a buscarle significado. Toda esa parte semiótica viene desde ahí. Y la dimensión creativa y artística. Pero estas dimensiones no solamente es que están interrelacionadas, funcionan como un sistema. Es decir, que una de ellas se modifica todas las demás, porque están conectadas, ¿no? Lo que pasa en una de esas dimensiones va a afectar a todas las demás. No todos esos aspectos que vimos van a evolucionar al mismo ritmo, ni en la misma dirección. Algunas capacidades mejoran y otras van a disminuir. Por ejemplo, durante la adultez se puede aumentar la sabiduría emocional, pero se disminuye la velocidad del procesamiento cognitivo. Entonces, hay algunas que van ganando y otras se van reduciendo un poco, o sea, enlentecen por lo menos. Entonces, el desarrollo depende de esa interacción entre herencia y ambiente, porque no actúan de manera aislada. Surge de esa interacción dinámica entre las predisposiciones biológicas y las experiencias ambientales. Y esto lo refuerzo, porque cuando llegué a la facultad, cuando entré a la carrera, la pregunta que todos nos hacían en los pasillos, ¿no? ¿Tú crees en la herencia o en el ambiente? Es decir, que había que tomar partido por uno. Pero eso es una tontería, eso es un conflicto superado hace tiempo. No hay conflicto, porque las dos son parte importante de ese desarrollo humano, por tanto, ambas participan de todo lo que hacemos. Bien, ¿cómo estudiamos nosotros el desarrollo humano? Tenemos muchos métodos de investigación que ustedes conocen, yo los voy a mencionar porque son los que están más vinculados a los estudios del desarrollo humano. La observación naturalista, que en algún momento ustedes van a tener alguna orientación para observar determinado tipo de comportamiento de acuerdo a la etapa que está cada chico o chica. Y esta consiste en observar el comportamiento en un contexto real. No hacemos intervención. Es muy útil para estudiar las interacciones infantiles, las dinámicas familiares y las conductas espontáneas. Entonces, observar aquello que nos quede más próximo, más cerca, si están en aula, si están en el patio de la escuela, si están en un club, si van, qué sé yo, a un cine o a un espacio de diversión donde hay niños y niñas, eso le permite hacer una observación naturalista. Los estudios experimentales, que son muy útiles, pero se necesitan recursos, se necesitan un mayor rigor científico, porque también este tipo de estudios limitan la espontaneidad. Es decir, que el comportamiento puede ser menos natural. Cuando la persona se siente observada, inmediatamente cambia su comportamiento. Entonces, pero son útiles porque permiten establecer relaciones causales. Es decir, buscando esa relación causa-efecto, que es de las que menos a mí me interesan desde la psicología. Yo a veces me revelo un poco porque estos métodos de investigación cuantitativa lo heredamos del positivismo del siglo XIX y son muy útiles para ciencias duras, pero como decía al principio, los seres humanos no somos iguales. Hay cosas humanas que no se pueden cuantificar. Entonces, que hagamos un ejercicio de aproximación para ver qué cosa podemos cuantificar, pero a nosotros nos van más los métodos cualitativos, que son más complejos de utilizar y sobre todo de analizar y de explicar, porque al ser todos distintos, nos sirve más lo cualitativo que lo cuantitativo. Lo cualitativo nos permite profundizar, pero no generalizamos por el mismo hecho de que somos distintos. Y lo cuantitativo sí permite generalización. Entonces, el estudio experimental es básicamente el método científico por excelencia, de acuerdo a los positivistas del siglo XIX. Los estudios longitudinales
son de mucho interés, pero también requieren recursos, porque implica que se va a dar seguimiento a las mismas personas durante largos periodos. Es decir, que yo puedo elegir, vamos a trabajar con 100 niños y niñas, podemos hacerlo 50-50 o llevarnos de las estadísticas que dicen que siempre hay un 0,1% más de niñas, hay que ver si se mantienen, eh, y darle ese seguimiento a lo largo de la vida, verlo cada año. Luego que están más grandecitos, cada 5 años, cuando ya son adultos, cada 10 años, y hacer la misma evaluación a ver cómo ha sido esa trayectoria. Es un estudio longitudinal, porque eso puede permitir conocer cómo se dan esos cambios y cómo la gente evoluciona, qué cosa le puede alterar su proceso de desarrollo. ¿M? Pero reitero, son costosos porque hay que mantener la adhesión de esos sujetos que se eligen muy pequeños. Pueden decir cuando lleguen a los 15, 18, ah, no, pero eso fue cuando yo era niño, yo no quiero tener eso, nadie me puede obligar y hay abandono. Entonces hay que contar con eso también. Pero los que se han hecho han dado bastante información a la ciencia. Están los estudios transversales, donde se comparan grupos de distintas edades en un mismo momento histórico. Estos son más rápidos porque son precisamente en un momento. Usted puede decir, este año yo voy a evaluar y voy a tener una muestra de tal edad y tal edad, ¿m? Para compararlos y ver cómo cada generación estudiada pues percibe esos procesos de cambio, ¿no? O percibe su momento histórico. Hay estudios secuenciales que combinan un poco de los longitudinales y los transversales para dar como una mirada un poco más completa. Están los métodos clínicos y las entrevistas que son muy utilizados por los psicólogos infantiles. Estos permiten explorar emociones, razonamientos, significados subjetivos, etc. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? No. Seguimos. Ok, No, maestra, todo claro. bien. Entonces, ok. El ciclo vital. Siempre nos hablan del ciclo vital. Eh, sí, porque el enfoque contemporáneo del desarrollo humano comprende la existencia como un ciclo vital completo. Lo que se ha hecho es un poco dividir esa trayectoria para establecer momentos puntuales que son de importancia en ese proceso de desarrollo. Una etapa prenatal, ¿verdad? Ese desarrollo empieza antes del nacimiento, por supuesto. Y ahí entran factores genéticos, nutricionales, ambientales, y se estudian, ¿verdad? Para ver cómo afectan el crecimiento fetal. Yo estoy esperando mi segundo nieto ahora, que es hermano del único que tengo. Yo soy madre de 4, pero hay uno solo que ha decidido, tiene uno de 5 y el otro nace el mes que viene. Eh, y bueno, me río mucho porque a veces digo, cuando yo estaba siendo madre no había nada de eso. Mi nuera tiene una aplicación donde por semana le va dando información de cómo anda su bebé y de qué cosas se desarrollan en cada momento. Entonces yo le pregunto a mi nieto, ¿y cómo está Axel? El que viene se llamará Axel y me dice, está como un mango. Es decir, que cada semana va creciendo y se lo comparan con frutas. Estaba como una manzana, después como un pepino, como un mango grande. Hace una semana, está como un coco. En fin, es algo muy gracioso, pero el niño lo entiende perfectamente y ya sabe que su hermano va a llegar pronto. Entonces, eso es parte de, y en cada etapa le va diciendo, ya se desarrollan los riñones, se desarrollan los pulmones, en fin, me parece muy, muy elocuente. Sí, maestra, yo tengo una bebé de 3 meses que cumplió en esta semana y yo la Ajá. utilicé y me ayudaba bastante, pero es muy chulo. Y realmente hasta las libras van coincidiendo con la realidad y hace que uno se crea como mucha ilusión de ver cómo va el bebé, de imaginárselo y más o menos uno mismo se lo mide y es muy chulo.
Sí, sí, pero además involucra al hermanito y él está muy entusiasmado con ese que va a tener, muy entusiasmado porque él va a ser hermano mayor de ese chiquito. Pero además su papá es hermano mayor y yo siempre le digo que sus hermanos pequeños, o sea, los tíos que él quiere mucho, adoran a su padre, que es su hermano mayor. Entonces eso también le da más aceptación. Bien. Bueno, etapa prenatal. La infancia, que es una etapa crítica para el apego, ¿m? El lenguaje, la regulación emocional y el desarrollo cognitivo. Señores, lo que nos humaniza es el lenguaje. Si nosotros miramos a las otras especies, no tienen ese lenguaje simbólico que nosotros tenemos. Y no hay ser humano que no tenga lenguaje. Si no tiene lenguaje, si no lo adquiere, no deja de ser un animalito más. No es humano. Las experiencias tempranas tienen un gran impacto psicológico, por supuesto. Luego de esa infancia, que es como hasta los 2 años más o menos, viene la niñez y aquí empieza el desarrollo de las habilidades sociales, académicas y morales. El juego y la interacción social tienen funciones fundamentales. Luego, la etapa de adolescencia, ¿verdad? Dentro de ese ciclo, la adolescencia, que es una etapa de cambios intensos, tanto físicos, hormonales, emocionales y sociales. Y es aquí donde se consolida la identidad personal y, por supuesto, donde empiezan los grandes cuestionamientos existenciales. Los adolescentes necesitan seguridad, pero también se sienten que son mayores y quieren más independencia. Y a veces eso es lo que trae esa tensión familiar, ¿no? En fin, la adultez temprana, aquí predominan desafíos que están relacionados con la autonomía, la profesión, la intimidad y la construcción de proyectos de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo me veo en unos años? ¿A dónde quiero llegar? La adultez media, donde hay una reevaluación personal, familiar y laboral. Aquí muchas personas, bueno, pues buscan nuevas metas, otros intereses y formas de autorrealización, pero también, como me decía una amiga, hice una crisis porque comencé a preguntarme, ¿yo qué he hecho con mi vida? Si me falta esto, me falta lo otro. Entonces, hay ese tipo de cuestionamientos propios, ¿no? De cómo se ha utilizado la vida, a qué la he dedicado. Y bueno, finalmente la vejez, que por supuesto hay cambios físicos, pero también sociales. Y puede representar una etapa de sabiduría, de integración emocional y de creatividad. Puede representar. En algunos casos, esa vejez en soledad, mal orientada o sin apoyo, es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso hay organizaciones, pero se supone que del propio sistema de salud pública, no solamente aquí, en el mundo, esto es una preocupación. Hay que promover un envejecimiento activo y digno, sobre todo como Europa que carece de un relevo generacional suficiente para sustituir a las personas envejecientes en su salida a los trabajos. Hay serios problemas. Tuti. Hay serios problemas con el relevo, ¿no? No tienen mano de obra. Entonces tienen que aceptar migrantes para que hagan los trabajos porque no tienen población joven suficiente que se haga cargo. Entonces el dilema es si aumentar la edad para la jubilación, cuando se supone que, ¿verdad? Debería el ser humano irse desprendiendo un poco, después que usted cumple tantos años trabajando. Yo digo, yo no me quiero jubilar, sino trabajar más cómoda. Entonces, ese desprendimiento debe empezar a determinada edad para poder disfrutar un poco más la vida y sobre todo de lo que la cultura ofrece. Entonces, eso es uno de los desafíos con los que está luchando el primer mundo hoy en día. Bien, entonces, de las teorías vamos a hablar en la próxima clase. Las influencias
sociales y culturales. Esta vamos a revisarlas hoy. Y digo las teorías porque aunque probablemente la empiece a introducir hoy, pero la teoría siempre es densa y tiene muchas aristas. Entonces hay que verla despacio. Bien, en esas relaciones sociales y culturales, por supuesto que la familia es la institución social por excelencia. Ese es el primer espacio de socialización. Los niños en familia aprenden normas, afectos, valores, formas de relación, que luego ponen a prueba cuando van a la escuela. Pero la familia digamos, ese espacio inicial de seguridad, de afecto, ¿m? Y de integración de ese sistema de normas y valores para poder relacionarse con el mundo exterior. La escuela. Yo siempre digo, si el niño no está en casa con la familia, donde debe estar es en la escuela, que es el espacio, digamos, de seguridad natural y de desarrollo, ¿no? La escuela influye en el desarrollo cognitivo, pero también en el social y el emocional. La escuela no solo es transmitir conocimiento, también construye la identidad y la ciudadanía, fortalece ese desarrollo de identidad y de ciudadanía que todos necesitamos. Eh, lo que aprendemos en casa lo ponemos a prueba en la escuela y eso que el niño va aprendiendo en la escuela lo trae a casa y lo contrasta. Entonces es fundamental. Luego de eso, el niño, durante su infancia, perdón que me distraigo cuando entran con ruido, el niño, ¿verdad? Llega a la escuela y por supuesto que en esa relación con los pares va a ir desarrollando otras relaciones, además de relacionarse con la escuela como institución, los maestros, la dirección de la escuela, los distintos grupos de clase, pero va a establecer también unas relaciones más primarias. Digamos, va a seleccionar esos pares y que ahí debemos acompañarles para que puedan hacer la mejor elección posible. Porque esos amigos tienen mucha relevancia y son importantes para la autoestima y para la identidad social. Entonces, hay niños que pueden ser muy sociables de manera natural, espontánea, por su propio proceso de desarrollo y la seguridad con que han crecido. Y otros son más tímidos y entonces hay que ayudarlos a integrarse al grupo de pares. La cultura, esa cultura que definimos como, como conjunto de soluciones socialmente compartidas que nos permiten hacerle frente a los problemas de la realidad práctica. Va a definir esas prácticas de crianza. La cultura define las normas sociales, los valores, los roles de género, las expectativas de comportamiento. ¿M? Todo eso se construye en sociedad. La cultura es compartida. Si yo tengo mi manera de criar particular y nada que ver con otro, eso no es cultura. Eso es algo individual. Quiero decir que la cultura se caracteriza porque es socialmente compartida. Entonces, una acción particular que una familia tome con sus hijos como práctica de crianza no se convierte en parte de la cultura de inmediato, sino que tiene que ser algo puesto en común. Entonces, podemos tener esas prácticas de crianza. ¿Qué pensamos aquí? Bueno, los niños, esas prácticas van cambiando. Cuando yo era niña, si la vecina me llamaba la atención, mi madre se lo agradecía, pero a mí me regañaba y me ponía mi consecuencia. Hoy en día sabemos que esto va cambiando un poco, ¿no? De cómo Poco no, participar. demasiado, Sí, sí, sí. demasiado. Sí, sí, porque había un sentimiento de colectividad y de familiaridad entre los que compartían ese pequeño territorio que es el barrio, que es el vecindario, hoy día sería el edificio, pero aunque sea un edificio y estemos más cerca y estemos puerta con puerta, hay gente que no se conoce ni se sabe el nombre de quién es el vecino,
porque ha habido un proceso de desprendimiento que le ha pasado a todas las grandes ciudades del mundo. Em, a veces la gente se queja de los parisinos, de los neoyorquinos, de los madrileños, y es verdad. La gente que vive ahí está harta de todo el que llega, que está en el medio, que van a tomar el metro y esta gente se cruza y le perturba. Pero cuando usted sale de las grandes capitales en cualquier país del mundo, va a encontrar gente muy buena. Aquí todavía hay gente muy buena en algunos barrios y en parte de la ciudad, pero antes había más. Incluso aquí todavía hay comunidades donde usted se va al campo y la gente que no le conoce le recibe, le invita a comer en su mesa de lo que tenga y hasta le presta su cama para que usted duerma, aunque no le conozca. ¿M? Esa solidaridad. Es decir, que eso era una... Y son cosas que van cambiando por influencias como la violencia, la inseguridad ciudadana y demás. La gente se pone un poco más temerosa y va perdiendo un poco esa característica de acogida y de solidaridad que hubo en el pasado. Pero bien, siempre saber que lo que una cultura considera adecuado no necesariamente es adecuado en otra cultura. Pueden ser diferentes, porque todas las culturas tienen los mismos componentes, pero esos componentes varían de una cultura a otra. Es decir, eh, bueno, todas tienen sus prácticas de crianza, pero no todas son iguales. Están, por ejemplo, los kibbutz en Israel. Toman los niños pequeños y se los llevan al kibutz y ahí los educan a todos en el colectivo. Pero eso a ellos les funciona. A nosotros no, nuestra cultura no. Esta cultura nuestra es más eh, de mantener cerca a esos niños pequeños, ¿no? Es más, a veces somos manganzones y los padres no lo dejan ir, que tampoco es la idea. Es decir, que los necesitamos más cerca. En el kibutz no. Sencillamente se entrega y el kibutz se ocupa de ello y usted lo ve de vez en cuando. Todos tienen idioma, alguna lengua para hablar, pero no es la misma lengua. A eso me refiero cuando esos contenidos de la cultura van eh, variando de una cultura a otra. ¿Qué otra cosa influye también en este proceso de desarrollo? Señores, las nuevas tecnologías, las redes sociales, esas tecnologías digitales han transformado la forma de relacionarnos. Toda la interacción, el aprendizaje, la construcción de identidad, sobre todo en los más jóvenes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, hay que saber dosificar esto. Es más, yo soy de las que se adhiere a la teoría de que ahora tenemos más reporte de autismo. Y yo a veces digo, eso es un autismo funcional, queriendo distanciarlo del autismo que tiene otras raíces. ¿Por qué? Porque si a un bebé a los 4 o 6 meses usted le da una pantalla, a ese cerebrito que está en proceso de desarrollo, ¿m? Esas luces de la pantalla tienen un efecto directo, orgánico en el cerebro. Pero en esa etapa en que está el niño, es la etapa del desarrollo social, donde Erickson destacaba el efecto de la mirada, ese contacto visual, esa sonrisa con el otro. Los primeros 3 meses ese bebé come, duerme y está ahí. Pero de repente comienza como a despertarse y busca y mira y conecta la mirada, reconoce, se ríe. El bebé que tiene una tableta, un celular en la mano, se pierde ese proceso de desarrollo. Yo creo que hay una interrupción de ese proceso y por eso el autismo aquí ha aumentado. Eso para empezar. Pero luego son niños y niñas, crecieron, digamos, normales, pero ya a los 5 o 6 años tienen una tableta, tienen un celular. Hay niños que tienen un celular con teléfono, ¿eh? A pesar de la prohibición de los colegios. Y bueno, están interactuando por ahí, pero se quedan encerrados en sus casas. No tienen contacto personal, lo evitan. Y ese contacto personal es fundamental para el buen desarrollo. El niño tiene que poder entrar ahí y usar mínimamente estos recursos tecnológicos porque es verdad que son útiles para algunas cosas, sin excesos. Entonces, ese punto medio
no lo hemos encontrado aún. Bueno, muchos no lo han encontrado todavía. Y eso es lo preocupante con relación a las nuevas tecnologías. Bien, arte y desarrollo, y qué es lo que espero que el curso veamos un poco esto con cierta extensión, ¿verdad? Esa relación entre desarrollo y arte es un campo que ha generado mucho interés en la psicología contemporánea, porque el arte no es solo una estética de expresión, es también un activo en el desarrollo emocional, cognitivo y social del ser humano. No sé si han, claro que sí, ustedes lo han escuchado mucho porque el ministerio está trabajando en eso hace un tiempo, la educación socioemocional, que es un poco eso, reconocer el estado emocional y expresarlo de forma adecuada, lo que los psicólogos del pasado llaman asertividad. Y la asertividad se ha perdido. No se trabaja porque ha habido quizás un mal manejo desde una generación a otra y nos perdimos un poco. Y estos niños y niñas a veces se pierden porque la cultura ha tendido a prohibir la expresión emocional de aquellas que se consideran negativas. No hay emociones negativas ni positivas, son emociones. Porque una emoción es una respuesta ante un estímulo real, una respuesta auténtica. Si a usted se le para un león en la puerta y lo tiene ahí cerquita, lo más natural es que usted sienta miedo. Eso es una emoción auténtica. Pero si pasó una cucarachita por ahí, usted se brincó y se puso arriba de la mesa. Cuando usted es más grande y puede pisar esa cucaracha, eh, entonces ya no hablamos de emoción. Estamos hablando de un sentimiento aprendido que llamamos fobia. Es una respuesta irracional. ¿Ok? Entonces, podemos tener una emoción auténtica de miedo y una falsa emoción de miedo que es la fobia. Podemos tener la alegría como una respuesta, ¿verdad? Espontánea, natural ante una situación que nos genera bienestar y placer. Pero podemos tener una falsa alegría, que es la manía, ¿cierto? Podemos tener la tristeza, el que es la emoción natural ante una pérdida. La pérdida de, de un ser querido, esa es la, de las peores, pero usted puede perder fortuna, puede perder un objeto, un recuerdo de alguien que amó que ya no está y tiene eso perdido. Entonces, ¿que usted triste por eso? Sí, eso es comprensible. O perdió un trabajo o una oportunidad porque se enteró tarde de que había becas para tal cosa. Pero hay falsa tristeza y es la que llamamos depresión. Entonces, de ahí importante establecer, digamos, esta, esta educación socioemocional para que niños, niñas, adolescentes y los adultos, hay muchos adultos que no tienen asertividad, ni siquiera reconocen sus propias emociones, para ver qué es lo que están sintiendo y cómo se manifiestan, cómo se expresan. Pero también ese desarrollo cognitivo se fortalece con la expresión artística. Yo decía ahorita, el arte nos regala esa capacidad de simbolización, nos regala la metáfora. Qué lindo es escuchar unas palabras que dicen una cosa y ahí le damos más de un significado, varios significados. Podemos encontrarle mucho sentido. ¿M? Y además, pues, fortalecer ese intercambio con otros a través del arte. Entonces, el arte es muy rico y por eso tiene hoy en día una, digamos, una mayor utilidad, mayor interés, excepto por los estados que tienen que financiarlo, que siempre, cuando hay que recortar algo, lo primero que se da es arte y cultura. En la infancia, el dibujo, la música, la danza, el juego simbólico permite que los niños expresen emociones, que elaboren conflictos y desarrollen creatividad. ¿M? Además, favorece la motricidad fina, la imaginación, el lenguaje simbólico, la autoestima, la regulación emocional y mucho más.
El arte nos ayuda a procesar pérdidas como parte de esa regulación emocional, esa tristeza, ese dolor por lo que hemos perdido, encuentra expresión y sanación a través del arte. En cuanto al desarrollo cognitivo, las experiencias artísticas van a estimular todos los procesos complejos: atención, memoria, flexibilidad mental, resolución de problemas, pensamiento abstracto. Además, fortalece la capacidad de interpretar símbolos y de construir significados. Señores, estamos hablando de lo que intenta hacer la educación a lo largo y ancho de todo lo que hace. Pero con el arte esto se consigue, digamos, de manera lúdica, entretenida y sobre todo manteniendo la humanidad que a veces se pierde con otro proceso. La creación artística además permite expresar emociones difíciles. Señores, el arte, el dibujo, la música, todo lo que el niño puede hacer creando se convierte en un lenguaje. Un niño pequeño no me puede decir, mira, que me están abusando y me están haciendo aquello, porque no tiene el lenguaje, el discurso, no tiene el concepto, pero te puede dibujar el abuso y ahí descubrir que el niño está expuesto al abuso por alguna figura del entorno y te va a decir quién es también. Si alguien le trata mal, si alguien le asusta, si tiene un temor interno que no sabe todavía qué es, esa ansiedad, la ansiedad la va a dibujar y eso le va a ayudar a encontrar el camino de sanación. Es decir, que todo lo que es arte terapia está fundamentado eh, en esta relación del arte con las emociones, ¿no? Eh, Nosotros tenemos un programa de arte terapia en el Centro de Rehabilitación Psicosocial, lo que era antes el hospital psiquiátrico, que eh, pasó por un proceso de cambio en la atención. Y qué bueno porque se ha humanizado un poco más. Y ese programa tiene alrededor de 20 años. Miren, y la verdad que ese trabajo que hacen ahí eh, personal con los pacientes le ha servido a muchos de ellos para elaborar sus conflictos y encontrar una mejoría. En cuanto al desarrollo social, esas experiencias artísticas colectivas fortalecen la empatía, la comunicación, el sentido de pertenencia cultural. Entonces el teatro, la música grupal, la danza, favorecen habilidades sociales y cooperación. Pero más allá, eh, no sé si están al tanto del artivismo. Hay todo un movimiento artístico que se utiliza cuando hacemos alguna demanda social. Como siempre le digo a mis estudiantes, la lucha de los 70 fue necesario tirar piedra y quemar gomas y esos enfrentamientos. Al día de hoy no hace falta. Usted no tiene que agredir a nadie, no tiene que quemar goma. Usted se va al espacio público y hace un performance, por ejemplo, y eso puede tener más fuerza que, que cualquier intercambio violento. Tiene más sentido, le llega a más personas. Entonces, el arte ofrece recursos también para esas luchas sociales. Y nosotros tenemos la experiencia desde la Guerra de Abril, que hubo un movimiento artístico fuerte alrededor del reclamo de la constitucionalidad. Bien. Bueno, Zuleika tiene un bebé que está como una zanahoria. Muy bien. Ok. Bueno, eh, y la relación del arte con identidad y cultura, creo que ya eso es innegable, ¿no? El arte contribuye a la construcción de la identidad individual y colectiva.
Las expresiones artísticas transmiten memoria histórica, valores culturales y visiones del mundo. En sociedades marcadas por desigualdades y conflictos, el arte puede convertirse en una herramienta de resistencia, de transformación social y reconstrucción simbólica. Un poco lo que quería contar con esto. En Chile, hace ya varios años, porque incluso en el gobierno pasado, Chile acaba de entregar, creo que fue en diciembre o en enero, eh, cambio de gobierno. Y en la gestión pasada, la chica que dirigió el movimiento de reclamo por los derechos a la educación superior, porque la Constitución chilena establece el derecho y que debe ser gratuita la admisión a la universidad. Resulta que los chilenos les salía más barato irse a Argentina, pagar estadía, comida y matrícula en Argentina, que estudiar en Chile, donde vivían. Y entonces esta chica empezó un movimiento y en algunos momentos hubo, incluso hay fotografías muy bellas, yo voy a ver si localizo algunas para que mostrárselas. Eh, Hubo enfrentamiento con la policía fue y los rodeó y les cercó todo, estaban todos cerquita uno al lado de otro con sus escudos. ¿Y qué hicieron los estudiantes? Le tiraron bolas de pintura y le decoraron esos escudos que dieron fotos bellísimas, artísticas, puramente artísticas, no hicieron más nada. Entonces al final tuvieron que rendirse, ¿no? Y por lo menos hay un mejor acceso a la educación hoy en día, a la educación superior. Bien. ¿Cuáles son entonces los desafíos contemporáneos en la psicología del desarrollo? Sí, hay muchos. El impacto de la tecnología digital. Nosotros tenemos que evaluar y seguir observando esto. Pero no solamente observar y concluir, es tomar acción. Si sabemos que esto no está funcionando, porque para eso es la investigación. Los países más desarrollados han llegado al desarrollo, están más organizados, porque los estados toman decisiones con esas investigaciones. Si esto es lo que hay, vamos a ver cómo mejoramos. Entonces, eso, por supuesto que ayuda. Tenemos que continuar observando qué pasa con la tecnología digital. ¿Qué vamos a hacer con todo esto de inteligencia artificial, con las redes sociales? Fíjense, ya los teléfonos están desapareciendo, como lo conocimos antes. El teléfono de estación, así como se fueron modificando, que antes discábamos, después eran botoncitos y demás, todo eso ha ido cambiando. Ya usted no necesita un teléfono de estación. Las empresas tienen celulares con WhatsApp abierto para que usted se comunique por ahí. Entonces, es decir, que hay una utilidad, pero tenemos que ver cómo esto afecta sobre todo los más vulnerables, que son los que están iniciando, los que están en ese proceso de desarrollo activo, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para con eso pues ir tomando decisiones y hacer las recomendaciones necesarias. Los cambios en las estructuras familiares, no sé, dicen que hay más divorcio que matrimonio, que se separan los padres, se separan los hijos. Hay familias que se forman porque yo me quedé sola y tú te quedaste solo, entonces convivimos juntos como hermanos, es decir, formamos una familia donde no hay ningún lazo sanguíneo, y eso ha pasado en muchos casos. O están a cargo de una abuela varios nietos, que son primos entre ellos. Las crisis climáticas y por supuesto las crisis sociales. Tenemos de las dos muy activas ahora. El cambio climático, por supuesto que nos afecta. Y algunos dicen que afecta más a las mujeres, que son las que cargan con la familia, la vida cotidiana, la alimentación, em, el cuidado de los enfermos, de los niños, en fin. Y todas esas crisis sociales, la violencia que obliga a desplazar. Todo eso tiene un impacto en el desarrollo. Ujú. Eh, ¿Qué va a pasar con esto? Y quizás ustedes dirán, bueno, sí, aquí llueve y se inunda todo y ahora llueve más o llueve en otra época. Bueno, por suerte, pero no sé si siguen las noticias internacionales. De repente España, que había salido del frío y había pasado por el sol y ya estaba llegando un calorcito, de repente hay una nevada.
y la temperatura baja dramáticamente. Es decir, que todo esto tiene un impacto. ¿A quiénes altera más? A los más jóvenes y a las mujeres. La diversidad cultural y la diversidad de género. Em, Queremos estar internacionalizados, señora, hasta la UAS quiere su internacionalización. Y queremos que el turismo, ¿verdad? Llega más gente, más turistas, pero con el turismo también llegan otras cosas que quizá no queremos tanto, llega esa diversidad. Hace 2 días me enteré que hay una familia aquí conocida, yo conozco a alguno de ellos, y hay una de las hermanas de esa familia que es musulmana, convertida, no supe. Es decir, y yo no sabía que la tenía tan cerca. Lo que quiero decir es que esa diversidad cultural crece rápido, amplía. ¿M? Y si no es que viene alguien de fuera y vive aquí. El día pasado alguien sorprendió y me dice, ay, que van a hacer una mezquita en Punta Cana. Digo, pero ya aquí hay mezquita, aquí hay una cerca de Unive. Y debe haber otras por ahí que yo las desconozco porque no llevo el inventario. Pero con este intercambio y con estas representaciones diplomáticas, con esta oferta de turismo, señores, este paraíso es dulce para la gente que viene de países con estaciones muy marcadas. Las playas más hermosas están aquí en el Caribe, las nuestras. Son unas playas hermosas, son azules turquesa con arena blanca. Usted se va a la mejor playa de Europa y eso es de piedra, negro y frío, aunque sea verano. Es decir, que son muy apreciados, que quiero decir, y eso también atrae al extranjero, que quiere venir y quedarse aquí. Entonces, tenemos que aprender a bregar con eso y sobre todo darle protección a los más vulnerables. Y ahí vuelvo y digo, los más vulnerables siempre son niños, niñas, adolescentes y los envejecientes. La salud mental infantil y adolescente. Yo creo que la de todos, pero siempre priorizamos niños y niñas porque además son más vulnerables. Sí, Gertrudis, adelante. Gertrudis. Perdón, profe, fue sin querer, perdón. Ah, ok, Es que levanté la mano sin querer, perdón. ok. Bien. El envejecimiento de la población. Yo creo que nosotros estamos dentro de los pocos países que todavía, antes nacían más niños de las personas que morían, es decir, que se mantenía joven la población. No se ha revertido totalmente, pero están naciendo menos niños. Entonces, de seguir así, la curva indica que podría llegar el momento en que nosotros también vamos a carecer de mano de obra de relevo. Es decir, no vamos a tener jóvenes suficientes para que se hagan cargo de este país. Y eso está agravado por las migraciones. Hay gente que migra por amor, otro por estudio y se queda trabajando, y otros migran por trabajo, ¿no? Por necesidad económica. Entonces, eh, hay otros que vienen para acá. Yo no sé si el millón y tanto que tenemos en Nueva York y el otro que tenemos en Europa y los que están en Miami, Los Ángeles y en Sudamérica son, digamos, equivale a la misma cantidad de migrantes que han venido, pero sí que los hay. Tenemos mucha migración. Eh, los europeos les encanta estar aquí, pero últimamente vienen de China. Bueno, los chinos siempre han venido, eh, pero vienen rusos y otros países más distantes que de repente uno se sorprende. Hay una comunidad instalada aquí de esos países. Bien, todos esos fenómenos que mencioné, y seguro se me escapa alguno, exigen enfoques interdisciplinarios que sean capaces de comprender qué tan complejo es el desarrollo humano contemporáneo. Bien, no sé si tienen preguntas, comentarios. La psicología del desarrollo nos permite comprender al ser humano como un ser que es dinámico, cambiante, profundamente influido por esos factores biológicos, sociales, culturales y emocionales, y que además no constituye un proceso lineal, sino ni uniforme, sino una construcción compleja que se transforma continuamente a lo largo del ciclo vital. Es decir,
que en esa circularidad en que va nuestra vida, vamos, digamos, como si fuera una elipse, vamos modificándonos o nuestros factores se van modificando. Lo biológico, miren, por más que hay lucha contra el envejecimiento y demás, usted puede hacer algo, pero todavía no se ha encontrado el suero de la juventud. Y de alguna manera, como yo digo a veces, yo lo que quiero es ser una viejita graciosa, mantenerme lúcida y poder ser autónoma. Pero el envejecimiento no se detiene. Y esto implica comprender no solo cómo cambian las personas, sino también cómo construir sentido, cómo vincularse. ¿M? eh, la cultura, la humanidad a lo largo de la vida. Y eso es parte de la esencia del ser. Bien, preguntas, comentarios. No. Bueno, profe, un comentario breve. Me parece, o sea, interesantísima la materia de la parte del desarrollo psicológico de la mano del arte. Uno ha experimentado y palpado algunas cosas como docente y el área del arte que uno se maneja también, pero saber el impacto, o sea, que tiene en la psicología como tal el desarrollo y viceversa, yo creo que nos va a ayudar muchísimo a entender y aportar más a la labor docente con los muchachos, entender la situación, el contexto, o sea, de la manera que impacta, perdón, psicológicamente. Ujú. O sea, yo estoy encantado, de verdad, del material y cómo vamos a ver el arte, cómo puede desarrollar de una manera tan profunda como usted la plantea. Me parece bastante interesante, en verdad. Sí, bueno, yo soy una enamorada de esto. Yo no sé si lo estoy aburriendo a ustedes, pero a mí me encanta hablar de esto y yo no pierdo la oportunidad nunca. Adelante, vamos a ver, tengo algunas manos ahí. Déjenme ver quién. Luis Pérez y luego Kenny, en ese orden. Luis Pérez está por ahí. Bueno, tengo dos manos levantadas. Una es de Luis Pérez y otra es de Kenny Campuzano. Ese es Cristian, ese último, maestra. Perdón, que estoy desde el computador y tiene esa programación. Ah, ya, ok. Adelante. Sí, quiero saber si va a poder esta parte, además de la grabación, esta diapositiva que usted estuvo presentando, Sí, discutiendo, claro. Las saber si la va a comparto. tener Sí, sí. disponible. Todas las comparto. Desde que termino las subo. Sí, Sí, sí. perdón, que también no escuché si usted en el inicio, después del inicio no pude escuchar, no sé si cuando cambié de teléfono Ujú. al computador. No sé si pudo decir sobre el proceso de participación y usted podrá notar que la mayor parte de los compañeros estamos callados atendiéndole porque no queremos interrumpirle. Entonces, no sé, usted nos dirá también, yo espero que los demás me secunden, cuál va a ser la forma en la que vamos a poder participar y, y trabajar durante todo el desarrollo de esta clase. Sí, bueno, generalmente yo voy haciendo pausas cuando hablamos de una parte del tema y eso me detengo por si hay preguntas y si tienen algo me levantan la mano, no me molesta eso. Me gusta el diálogo porque sé que entonces tengo a alguien del otro lado. Ustedes saben que este medio a veces es muy frío y si no los veo, pues sentir que están ahí, si hay algún aporte o alguna pregunta la pueden hacer. Solo levantan la Maestra, mano y yo siempre estoy pendiente. ¿Sí? perdón, me sacó intentando activar el micrófono. Ajá. Nada, igual que mi compañero Jorge, igual aporto que también me resulta muy interesante los temas que usted está abordando, la asignatura en general, según su programa de clase, precisamente porque hablando de los desafíos, nos encontramos diariamente situaciones como, por ejemplo, el cambio familiares en nuestros estudiantes. Entonces, a través de esta asignatura, que nos va a aportar herramientas para poder lidiar hasta cierto nivel, obviamente, porque yo sé que hay un nivel del psicólogo del centro, pero saber lidiar o qué nos corresponde a nosotros como docentes en situaciones como esa, o sea, qué hacer. Pero también la parte de que usted hace una conexión con el arte y no nos brinda esta asignatura que es muy interesante, pero no a nivel tradicional, sino la conexión con arte para mí también me resulta de maravilla y nos conecta porque verdaderamente vivimos en este mundo. De verdad que
muy interesante para mí. Ya, qué bueno. Mi temor es que yo los aburra y que pierdan el interés, porque la verdad que yo soy enamorada Para del nada, al arte, me ha contrario. servido para muchísimo. Entonces, esa es un poco la idea. Gracias, Luis. Tenemos a Mayelin. Buenas noches, Mayelin. Buenas noches, maestra. Sí, muy de acuerdo con el compañero Luis, pero también me llama la atención cómo se relaciona esto desde el día, vamos a decir, desde el día uno que nacemos, ¿no? La psicología con el arte y cuando nosotros vamos viviendo ese proceso de desarrollo y cómo el arte va influyendo en nosotros, porque yo recuerdo que cuando yo era muy pequeña, yo siempre mostré esa cercanía con las artes, siempre me llamó la atención y yo recuerdo que yo, sin nadie decirme nada, sin nadie, bueno, yo crecí en un pueblo y no había muchas posibilidades de, por ejemplo, de escuelas de danza, no había en esa época, en Asua yo crecí. Tampoco habían cursos de teatro, era muy difícil y en los colegios allá tampoco se veía presente así el arte. Entonces, desde niña ya a mí me gustaba pararme frente al radio cuando ponían canciones y yo comenzaba a hacer coreografía y comenzaba a cantarla. Y algo que me dicen mis tías, porque yo no lo recuerdo, estaba muy pequeña, era que yo colocaba mis muñecos y yo comenzaba a darle un concierto a ellos. Y hoy en día yo soy actriz y soy profesora de teatro, pero yo también canto y yo tengo una banda de música y podría decir que estoy viviendo un sueño o parte de lo que yo soñé de pequeña. Entonces, me gusta la manera como se relaciona la psicología con eso y cómo nosotros podemos también trabajarlo con los estudiantes. Qué maravilla oír eso. Me estoy acordando de mí, porque yo jugaba siendo muy niña. Tenía una pizarrita y yo me ponía a dar clases. Y a veces agarraba a los muchachitos chiquitos del barrio y los sentaba y yo me ponía a darle clases. Y me he pasado la vida haciendo eso, dando clases. O sea que se manifiesta también la vocación. Pero qué bueno. Yo digo, mientras uno lo disfruta, eso es lo que hay que hacer. Bien, Anderson, adelante. Ah, sí, profe, a medida que usted ha ido exponiendo, me parece una materia muy linda, igual que la psicología, pero también me llama mucho la atención cuando usted dice la importancia de que todos, prácticamente, en cualquier carrera que uno tenga, uno ejerza un arte o desarrolle un arte. Y habla mucho acerca de lo que dice un neuropsicólogo que yo escucho, que se llama Mauro Lawson Puig, de la importancia de tener ese momento artístico en la vida del ser humano. Y también como docente he podido ver, y comparando mi educación, he podido ver la diferencia y las capacidades que puede uno desarrollar estando en la escuela hoy en día básica, que no necesariamente tienes que ir a la universidad para desarrollarlas. Esa es una competencia bastante buena para el Ministerio, creo, de Educación. Ya, ya. Sí, bueno, yo creo que, mira, el arte tan educativo, a veces yo quisiera como ser la jefa de cultura, porque me indigna ver cómo se ningunea la expresión, todas las expresiones de arte. Eh, a mí me habría gustado trabajar en cultura, solo para hacerme cargo de las casas comunitarias de cultura, en todos los barrios llevar cultura. Nosotros desde la psicología sabemos, por ejemplo, cómo el teatro a un niño que está fantaseando y tiene alguna desconexión un poco con su entorno, es decir, que puede estar teniendo algunas conductas que parecería van caminando a la psicosis. El teatro le es útil, porque el teatro, cuando el niño entra ahí, está en su fantasía y sabe que eso es ficción. Cuando se baja de las tablas, esta es la realidad. Y el problema de la persona con psicosis es esa confusión entre realidad y fantasía. Eso para empezar. Pero el arte humaniza, sensibiliza. Miren, cuando yo descubrí que las universidades en España, cuando los muchachos entran a estudiar medicina, en el primer año le dan una lista de museos de arte para visitar con carácter obligatorio. ¿Y por qué lo hacen? Bueno,
porque la contemplación del arte, son museos de arte básicamente, no están mandando a todos, los mandan a los museos, que son buenísimos en España, pero la contemplación no solo te da deleite, te humaniza, te hace sensible, te ayuda a simbolizar. ¿Y qué están buscando los médicos? Una medicina más humana, que la persona sea más sensible, que comprenda la expresión del otro y esa capacidad de simbolizar emociones de otras maneras, en fin. Entonces no andan tan perdidos. A mí me encantaría aquí que todos los barrios estén llenos de teatro para danza, música, eh, teatro mismo, en fin, todas las artes escénicas, pero también que desarrollen su talento creativo, pintura, dibujo, instalaciones, fotografía, cine. Señores, con esos celulares lo que hay que ponerlo a crear arte, para que usen menos redes. Bien, tengo en turno, déjame ver, a Rosy, Oriol y Kenny en ese orden. Perdóname, te dije Kenny de nuevo porque se me olvidó el primer nombre. Buenas noches, maestra y compañero. Escuchando a mis compañeros hablar y a usted también, yo soy un ejemplo de que al final uno termina en el arte. Lo digo porque de pequeña en la iglesia siempre me gustó la actuación y en todo lo que fue drama y en la escuela también, siempre participaba. Cuando entré a la universidad decidí estudiar enfermería. Sí, muy divorciado del arte. Y durante mi proceso de estudio también comencé a estudiar teatro a la vez. No con el fin ni de ir a ser actriz como tal, ni tampoco de dar clases, nada de eso, simplemente porque eso me apasionaba. Y da la casualidad que ahora ejerzo el teatro y no la enfermería, o sea, doy clases de arte y no ejerzo lo que estudié. Algunos que escuchan dicen, pero parece que se contrapone lo que tú estudiaste con lo que tú haces ahora. Digo yo, no, es que para mí todo se estaba alineando para que yo terminara ahí. Porque yo conocí lo de teatro así más formal cuando entré a la universidad y formé parte del teatro de la universidad que estudié y ahí comencé a educarme en el teatro como tal. Ya no era dramita que hacía en la iglesia, sino comencé a educarme como tal en eso. Y estoy aquí y es algo que siempre le enseño a mis estudiantes, que no hay una línea recta en lo que uno quiere en la vida. A veces uno se ve en el futuro como algo, pero en el camino las cosas cambian. Y antes de uno ser un profesional aquí, uno es humano y tiene emociones, tiene aficiones y que eso al finalizar va a destacar lo que tú eres. Y es que yo, o sea, de la salud al arte, un camino muy distinto. Para nada, yo creo que todo se conjuga. Mira, y estoy pensando, creo que la Universidad de La Rioja en España tiene una revista de cine y medicina. Ahí hay artículos de películas de cine vinculadas a la medicina, pero son artículos científicos. Y la publica cada 4 meses, algo así. Yo la recibo virtual. Es decir, que no estamos tan locas, no te preocupes. Que mi cambio ha sido, bueno, no mi cambio, yo he trabajado las dos más o menos de manera paralela. Pero yo creo que todo lo que he hecho y todo lo que he estudiado me ha servido. Así que tranquila. Bien, gracias, Rosy. Oriol. Sí, buenas noches, ¿cómo te sientes? Todo bien. Bueno, yo más bien tengo un par de preguntitas si puedo hacerlo. Adelante. Ya que, por ejemplo, ya en el caso mío, yo no soy docente, yo lo que soy un artista, o sea, es del área de música, también estudiar arquitectura. Entonces, yo quería hacer una pregunta, por ejemplo, ¿quién tiene mayor responsabilidad en la educación de los maestros? Perdón, voy a repetir la pregunta. ¿Quién tiene mayor responsabilidad en la educación de los estudiantes? ¿El maestro o los padres? Yo creo que ambos, solo que se reparte. Por ejemplo, cuando mis hijos estaban pequeños en el preescolar, yo escuché a una madre decir, nunca lo olvido. No, porque yo voy a buscar un colegio que le den valores a los niños. Es decir, como que darle valores a los niños era un tema del colegio, no de la familia.
Y esa misma persona era la que decía que no es verdad que ella a su hija le iba a negar nada. Es decir, que ella, todo lo que su hija le pedía, se lo iba a dar. Ella estaba casada con un señor divorciado que tenía hijos más grandes. Entonces que ella no le aceptaba excusa de que a ella no le podía dar a su hija tal cosa porque había que darle al otro. No. Y la verdad que a mí me sorprendió. Pero una mujer más o menos de mi edad en aquel momento, con niños pequeños. Entonces yo creo que la responsabilidad educativa empieza en casa. Y en la escuela los niños van a buscar conocimientos y a poner en práctica eso que yo les enseño en casa. Es decir, que no puedo decir que este tiene más o este tiene más. Yo creo que tenemos responsabilidades distintas. Yo no puedo pretender que los maestros hagan el trabajo que a mí me corresponde. Y miren, yo tengo 4 hijos, les dije, siempre he respetado a los profesores de mis hijos, porque aún siendo yo muy joven, cuando yo iba con un muchachito a la escuela, al preescolar, y yo vi a esas maestras encargadas desde tempranito y cómo hacían su trabajo. Miren, le tengo un respeto al máximo, cuánta responsabilidad con todos esos niños, con aquel amor que entregan. Yo haría ese trabajo siempre una semana, para cubrir a alguien, pero yo no me puedo pasar la vida ahí. O sea, yo nunca me sentí con competencias para hacer el trabajo que hace un educador en el aula. Entonces, yo creo que cada uno debe cumplir con su responsabilidad y debemos colaborar. Yo no estoy dispuesta a dejarle al maestro lo que a mí me corresponde. Y si puedo hacer algo para que el trabajo del maestro sea más fluido, con muchísimo gusto. Porque mi hijo sale ganando. No sé si eso le sirve, Oriol. Gracias, sí, claro. Pero usted me dijo 2 preguntas. Ya. No hay otra, pero la otra es que hasta qué punto la educación de un niño depende del maestro y hasta... Ay, pero mire, yo le voy a decir algo. Y lo puedo constatar. He visto casos. No. Yo creo que una frase bien dicha de un maestro a un niño que en el momento oportuno te puede cambiar la vida. El poder que tiene un maestro de transformar la percepción que el niño tiene de sí mismo y de sus capacidades es fundamental. Puede ser devoradora, si se lo dice mal. Pero, bueno, yo no sé, vieron que Albert Camus, cuando le dieron su premio Nobel de literatura, a quien agradeció primero fue a su maestro cuando era chiquito, que le enseñó el camino de la lectura. Es decir, que el maestro tiene la oportunidad de marcar. Y aquí eso yo lo he visto. No, yo hice tal cosa, porque mi maestro del tal curso, en 6º grado, me dijo tal cosa. Es decir, hay un poder, por supuesto, hay un poder cuando hay una relación, digamos, buena de colaboración. Si hay tensiones y demás, tal vez no tiene tanto efecto. Es más, si hay tensiones, quizás pueda cambiar esta situación. Cuando digo un mensaje bien dado, es ese mensaje donde el maestro confía en la capacidad que tiene el chico y se lo firma. Eso por ahí me llaman efecto Pigmalión, por ejemplo, que tiene una fuerza de transformación basada en la fe. Cuando digo fe, es la confianza que el maestro tiene en ese niño. Miren, yo lo he visto muchas veces. Cómo esa frase se queda. El último que dijo eso, ya era una persona adulta, profesional, bien instalada, exitosa. Me dijo, yo era un niño de la calle a los 12 años. Y estaba ahí ganándome limpiando vidrio al carro para que eran unas monedas. Y llega una muchacha, baja el vidrio y lo mira y le dice, pero qué ojos más lindos e inteligentes tú tienes. Y él me dice, cuando escuchó eso le llegó al alma. Y al otro día no fue a limpiar el carro, él agarró y se fue a una escuela para inscribirse, ver cómo seguía sus estudios para hacerse profesional. Solo por esa frase que le dijo a esa muchacha joven que iba manejando en un carro. Entonces, de esa misma manera, un maestro tiene muchas oportunidades para darle un mensaje positivo, fuerte, transformador a sus estudiantes. Así que, mi respeto para todos ustedes. No sé, Oriol, si eso satisface la pregunta. Excelente, muchas gracias. Gracias.
Gracias. Seguimos con Emi. Cristian. Cristian, exacto. Perdón, que no había grabado. Le voy a decir algo más de lo que fue Pigmalión. El tanto tiene sus dos vertientes, ¿no? Positivo y negativo. En un aula, normalmente nosotros los maestros le solemos designar a algunos estudiantes que la aceleran lastimosamente todo lo que es su tránsito y su recorrido de vida en cuanto al aprendizaje, en cuanto a su forma de accionar y actuar. Yo los incluso con un sentido positivo, también voy a hacer la reflexión y reacción como cuerpo le marca para poder triunfar y hacer algo mejor en la vida. Voy a hablar de algo que usted dijo al inicio, le decían sus compañeros sobre sus áreas en cuanto a lo que es las artes, en cuanto a lo que es la psicología. Yo siempre voy a decir que el psicólogo tiene mucho de arte, que el artista tiene todo del psicólogo, en el sentido de que ambos parten desde el estudio y desde lo observa, para poder entonces sacar conclusiones y hacer manifestaciones de expresiones en cualquier sentido. Lo digo porque yo soy publicista de área de diseño y soy psicólogo en el sector educativo. Entonces, no hay nada que yo vaya a decir que no tenga una mezcla entre las dos cosas. Y voy a siempre señalar que como artista tengo la facilidad para incluirme en cualquier área, pero también para poder manifestarla. Diría que el artista es esa raíz que es tan dinámica que puede hacer crecer y producir cualquier tipo de fruto. Entonces, esa es la realidad. Nosotros los que trabajamos en esta área tenemos esa capacidad de adecuarnos a cualquier mente y de transformar, por así decirlo, cualquier accionar negativo en un accionar positivo. Sí. Gracias, Cristian. Pero mira, te voy a señalar lo siguiente. Cuando hablamos de efecto Pigmalión, los psicólogos, generalmente hablamos de efecto positivo. El negativo le llamamos profecía autocumplida. Ya. ahí tenemos esa diferencia. Sí, perdón, que si no la entiendo. No. Entonces, bueno, me quedo con Pigmalión como positivo al transformador. Eso que la expectativa favorable de esa persona de autoridad que el maestro deposita en el niño, creyendo en sus posibilidades, en su talento y en que puede, de forma empírica, porque el niño tiene que ser que hay una verdad, los niños son muy intuitivos. Si se lo digo como dice mi hermano, no te vas para ver, eso no llega. Debe llegar, ¿verdad? Desde una autoridad de que tú algo bueno no se tiene que saber porque lo puedes potenciar. Eso llega. La profecía autocumplida es precisamente como lo dice, esa expectativa negativa, ese mensaje que puede darle un maestro, pues lo puede dar papá, mamá, una tía, la vecina o la doméstica o quien sea que esté pasando por ahí. Hay que erradicar esas prácticas. Si usted no puede decir nada bueno, mejor se calla. Bien, gracias, Cristian. Seguimos con, tengo Oriol otra vez y Leonel. No sé si Oriol es la mano de ahorita. Ok, gracias. Entonces va Leonel. Sí, disculpa. Bien, buenas noches, maestra. Colaborando con la pregunta que hacía Oriol, que es un tema que siempre está a la vanguardia de quien tiene más responsabilidad en cuanto a lo educativo, porque los padres siempre dicen que tú estás aprendiendo en la escuela, pero a veces en las escuelas también se le dice al niño qué te está pasando en tu casa, o sea, en ese sentido. Y por ejemplo, Pepe Mujica una vez hizo famoso una frase de las tantas que dijo, y era que en la casa se aprende a saludar, a dar las gracias, a ser limpio, honesto, puntual, correcto, hablar, etcétera, etcétera, mientras que en la escuela se aprende matemáticas, lengua, ciencia, estudio, y etcétera, etcétera. Sin embargo, maestra, actualmente yo creo que todo se va a aprender en la escuela por la siguiente razón. Ahora mismo un maestro le dedica más tiempo a un niño o a un adolescente que el padre. ¿Por qué digo esto? Porque el alumno llega a la escuela, por ejemplo, 7:35, 7:45, se va a las 4 de la tarde
Cuando sale de su casa, ya el padre normalmente no está porque se ha ido a trabajar. Cuando llega, el padre tampoco está porque no ha llegado. Y otras veces llegó, pero no le pone atención. Se baña, se tranca en su habitación o le sirvió la cena, a ver novela, a jugar dominó, lo que fuera, pero no hay un tiempo que se le dedique a revisar la tarea o a trabajar realmente en la educación que, como decía Mujica, empieza en la casa. Entonces, actualmente, o sea, eso lo digo yo de manera particular, no es tampoco que sea genérico, pero actualmente considero que el maestro está teniendo más responsabilidad en todos los sentidos. Y de hecho, comentaba alguien en el grupo, creo que Rosy, que a ella la han llamado estudiantes de la universidad a darles gracias, maestra. Por eso nada más no pasa en la universidad. Hay estudiantes que le tienen más confianza a un maestro que a sus padres. Hay estudiantes que le tienen más respeto a un maestro que a su padre. Entonces, concluyo repitiendo que actualmente hay más responsabilidad en el maestro y el mismo padre está delegando en el maestro, no solo como educador, sino también como cuidador. Sí, sí, sí. Sí, es así. Y eso va un poco con esa descomposición familiar que ha sufrido el país. Bueno, con crisis económica, papá y mamá se van a trabajar fuera, papá y mamá se separan y papá se va por su lado. Es decir, quizá deberíamos volver a educar a papá. Cuando yo era niña había una tira cómica, educando a papá. Deberíamos ir a educar a papá y a mamá para que puedan relacionarse y alarle un poco para que entienda que ese niño necesita esa atención y que eso no va a ser para siempre, que aproveche esos años, que lo aproveche porque crece muy rápido. Pero sí entiendo perfectamente eso que usted comenta, Leonel. Déjame ver a Jorge, esperando un turno, Jorge, que no encuentra la Sí, mano para pero, levantarla. Ok, ¿usted me escucha bien? sí, muy bien. No, le decía que ahora mismo yo pienso que uno de las armas que atacan al maestro ahora mismo son los mismos medios y es doloroso que decir que también el mismo Ministerio de Educación y muchos de los ministerios dicen y señalan en sus encuestas que nosotros somos prácticamente los responsables de una mala educación. Pero yo podría decirle que quizá si esas personas que hacen evaluación, levantan estadísticas, van a un centro y que dan clase, aunque sea 3 días o 2 días, se encontrarían con el gran problema social que tienen esos muchachos en sus hogares. Cuando usted escucha los casos de la gran mayoría mira, mi papá no me quiere, mi papá se fue con otra, ya yo no estoy viviendo con ella, yo vivo con mi abuela, yo vivo con y es un sinnúmero de cosas, profe, que lamentablemente desestabiliza eh, la educación. Y nosotros incluso en el mismo arte nos podemos dar cuenta. Eh, Allá llegan estudiantes que ya usted sabe, es un tremendo desastre y cuando usted ve, para no tomar tanto tiempo, la parte de la conducta, ¿por qué es de detrás? Y lamentablemente es que tienen hogares desbaratados. Pero al final de la jornada parece que es más fácil decir que los maestros, que el equipo de docente nacional es el que tiene la culpa, es el Ya, culpable sí. de todas estas angustias y de todo lo quebranto de la educación dominicana. Luis Miguel. Sí, es un drama realmente lo que viven nuestros muchachos en los barrios, las familias. Yo siento que ha habido un abandono desde el Estado a las distintas comunidades. Comentaba esta mañana, cuando yo era niña habían centros deportivos y culturales. Ya no quedan tantos y los que hay, bueno, el Mauricio Báez funciona bien, quizás San Carlos más o menos, pero ya no busquen mucho. Es decir, antes cada comunidad, cada barrio tenía su club deportivo y cultural y habían torneos y habían festivales de cultura, había grupos de teatro, grupos de danza. Eso se ha perdido. Pero para mí lo peor es que aquellos que entregan servicios directos como salud ya no están en la comunidad.
Los centros comunitarios de salud los cerraron, todos, no hay uno solo. Entonces, atención primaria no es lo mismo, esa atención primaria que dicen que van a hacer ahí. Es que las comunidades necesitan una instancia más cercana de acompañamiento. Y yo siento que no lo hay. Pero bueno, son quizás percepciones. Tengo a Jairo y luego a Anderson. Adelante, Jairo. Jairo Félix, ¿está por ahí? Anderson, entonces. Profe, solo destacar que qué bello escucharla hablar con respecto a los centros culturales en los barrios. Creo que eh, no es algo a lo que no se le presta atención. Sin embargo, cuando uno ve, cuando se habla del joven del barrio, se juzga mucho por sus actitudes, sus cosas. Sin embargo, en barrios donde yo veo que hay centros culturales como polideportivos, donde se hacen ferias artísticas también, los jóvenes son muy diferentes. O sea que también como sociedad o como sistema, quienes promueven esos centros tienen una culpa acerca de hacia dónde van esos jóvenes también. Claro, es que antes tenían más presencia este tipo de centros, ¿no? Y tuvimos muchísimas casas de cultura por muchísimos barrios, no tenían programa y entiendo que las cerraron. O sea, no hay una iniciativa permanente de este tipo de acompañamiento, de detección de talentos incluso. Lo que hay son muchas quejas porque hacen dembow y están esperando que le hagan una poesía o una rapsodia, una sinfonía número 5. Pero usted le ha dado la educación para eso. Entonces los jóvenes crean y producen con lo que tienen. Entonces, si usted quiere que escriban mejores letras y que hagan mejor música, vamos a llevarle un poco de educación y de orientación. Es lo que pienso, ¿no? Pero Maestra, vamos a ver. Ahí está Jairo, sí. Adelante, Jairo. adaptándonos a esta nueva plataforma. Maestra, al principio usted hablaba de los diferentes roles que a veces hay personas que quieren vivir, por ejemplo, siendo niños o niños que eh, tienen un perfil de adulto. Y eso me llamó mucho la atención y ver, a ver cómo se podía entender, porque yo creo que me puedo identificar con una parte. Yo soy una persona muy alegre, no sé si es que se da eso anormal. A mí me gusta, yo soy alegre, a mí me gusta compartir, reír. Claro, tenemos momentos de tristeza, como decía ahí, de las emociones y eso, pero me identifico con esa parte. Entonces quería ver que antes de entrar en materia más profunda, más allá, usted podría darme una pequeña pincelada de por qué se ¿A quién debe. le hace daño su alegría? Dígame. No, a nadie, al contrario. ¿Estando usted alegre le hace daño a alguien? No, ¿Se hace daño usted mismo? no, ¿Rompe cosas alrededor? no. No, entonces no hay problema. Ninguno. Los patrones, yo quería saber de dónde viene, por qué y esas cosas, diría yo, no sé. Bueno, a veces lo aprendemos muy pequeño. Y si nos da resultado estar contento y alegre, vamos a procurar hacer más eso porque nos dio resultado. Yo lo digo porque hay personas que se sorprenden cuando ven jóvenes eh, que tienen un perfil de adulto, que son muy responsables, ese niño tan educado, tan formal, y hasta se sorprenden. Y viceversa, ven igualmente una persona adulto que siempre está contento, alegre y que juega con los niños. ¿Me entiendes? La gente a veces tiende a cuestionar eso. Ya. Bueno, pero la gente cuestiona todo. Así que a veces uno tiene que soltarle un poco, no llevarse mucho de esas cosas. Estoy confundida, no sé si Leonel está en turno o es la de ahorita, no ha hablado. Subí de nuevo. Ok. Con Ok, relación a un tema muy importante, maestra. Bueno, todo es importante, pero en cuanto a las artes en los barrios, le hice una sugerencia ahí de que cuando usted concluya su gestión en la escuela de cine, vaya a la Dirección de Cultura de la UAS. No hay que ir al Ministerio de Cultura, que ahí lo que hay es problema. Sí, Bien, yo salí huyendo. Eso me espantó cuando vi la realidad que había ahí. bueno, pues mire, yo dirijo el grupo de poesía coreana de allá de la UAS y Ah,
Así es. Yo hice una ¿No hemos propuesta. visto, Leonel, entonces? Así es, maestra, nos hemos visto. Yo hice una propuesta para llevar el grupo a todas las provincias de República Dominicana y de hecho tenemos una invitación internacional, pero, escuche aquí, adivine si hemos recibido el apoyo que necesitamos para eso. Claro que no. Entonces, la universidad puede, por ejemplo, darte el transporte y todo esto, pero ya las gestiones en los espacios donde vamos a ir debe hacerlo el ayuntamiento, por ejemplo. Y eso es lo que se complica con relación a los centros culturales en los sectores. Todavía hay, pero no hay apoyo para ellos, es mínimo. Entonces, por eso caen y conocemos el poder que tienen las artes, pero al sistema tampoco le conviene, al sistema, y eso es histórico, o sea. Sobre todo el teatro. Yo siempre digo, el teatro no tiene más apoyo. Porque el Exactamente. teatro es subversivo, señores. Juan Pablo Duarte creó la dramática, no fue por casualidad. No, no. Y en el caso que usted mencionaba ahorita de una poesía, por ejemplo, nosotros trabajamos poemas de corte crítico social. Y hay lugares donde nos hemos presentado que nos han visto como medio, porque es una poesía contestataria. De hecho, aprovecho para invitarle, señor, el próximo jueves, aprovecho la cuya, maestra, y disculpe, a las 7 de la noche nos presentamos en el Centro Cultural Narciso González con un espectáculo que tenemos que se llama Patria y Revolución. Son poemas a la patria y la revolución, también de corte crítico social. Pero maestra, nosotros como docentes de la modalidad en artes, nos llamamos gestores, pero somos docentes. Sí. Creo que también cada uno está haciendo un trabajo que no solo va aportando en el sentido educativo como tal, sino que también es un aporte social en el caso de las artes, porque se está recuperando y ya desde un punto de vista de la escuela, porque no es lo mismo que nosotros visitemos el barrio por 1 o 2 horas, a que ese estudiante que vio esa visita al barrio vaya a un centro educativo a partir de esto que vio ahí. Claro. Porque es otro problema. La escuela, por ejemplo, te saca la ruta del arte. Eso te lo hace un día al año en una provincia. No todo el mundo lo ve, pero tampoco todos los padres dan permiso a los hijos para que vayan a presentarse a un lugar. Y es otro problema que enfrentamos en la escuela. Al estudiante, para tú sacarlo a una actividad, necesita miles de permisos, y si el alumno a las 5 no está en su casa, tú estás recibiendo 20,000 llamadas. Pero ese mismo alumno que el padre te niega el permiso a las 3 de la mañana está en la calle, en una discoteca. Entonces, hay una lucha que aquí es donde debemos entonces integrar la psicología. No sé si para trabajarla con el alumno, haciendo el análisis desde el desarrollo, o si para trabajarla con el padre, porque hay un problema. Y hay un problema que necesita de un análisis demasiado profundo para entonces uno enfocarse bien en... Pero llévelo a una dramatización en poesía, ese problema. Pero maestra, usted sabe que hay temas que uno debe saber cómo abordarlo. Cuando yo estaba en aula, yo recuerdo que en una ocasión no me dejaron pasar una obra porque era bien crítica, súper crítica. Pero esos tiempos pasaron ya. Y se llama, oiga el título, fue un cuento que adaptamos, se llama Nepotismo, y allá hasta el perro tenía un empleo. Ok. Pero, ¿qué yo tuve que hacer? Trabajar, por ejemplo, con temas de Jafes Ruye y hacer intertextualidad. No entendía mucho, pero a nivel escénico habían 2 lenguajes. Estaba el lenguaje del texto y la historia que se desarrollaba a nivel escénico con las acciones de los personajes. Genial. Y la gente lo entiende, ¿eh? No hay que preocuparse mucho por eso. Pero realmente yo entiendo que a estas alturas no podemos aceptar ninguna camisa de fuerza en el arte. El arte no debe tener ninguna camisa de fuerza, debe ser libre. Por eso, alguien que usted quizá conoció, que fue profesor de la UAS mucho tiempo,
siempre dijo que lo que convenía era un instituto de cultura, no un ministerio, porque se iba a burocratizar la cultura. Y la verdad que ha habido tantas complicaciones internas que cuando yo supe de eso, yo miré en otra dirección. Pero Y hay bueno, gente que son intocables ahí, lo que hacen es daño a la cultura. sí Pero son sabemos. Pero hay que seguir luchando, ¿no? En algún momento todo eso va cambiando, porque ahora nos enteramos y ahora tenemos quizás más recursos y si vamos educando, pues si nosotros no lo hacemos, la próxima generación lo va a hacer. Tranquilos, eso no es eterno. Tengo a Jocabel, no sé, en turno. ¿Es así? ¿Me corrige por favor el nombre? ¿Cómo se Sí, dice? maestra, es así, Jocabel. Jocabel, ok. Jocabel. Jocabel, ok. Adelante. Maestra, yo le quiero dar las gracias, realmente, porque yo tenía una percepción de los psicólogos y de la psicología muy diferente a la que tengo ahora después de escucharle y tomar su clase. A mí me tocó una experiencia muy agria con las psicólogas de mi centro, porque ellas hicieron una reunión conmigo y me decían que ellas no entendían por qué yo le exigía tanto a mis alumnos, que por qué yo ponía tanto esfuerzo, que yo debería de tranquilizarme, porque ellos como mucho iban a terminar el bachillerato. Entonces yo les dije, ¿cómo así? O sea, como ellas, en la rama de psicología, tenían una mente tan estrecha, y me disculpo, en pensar que solamente pensar lo que estaban viendo ahí, o sea, y no ver lo que nosotros los docentes de arte estábamos haciendo y la transformación de que cada alumno de esos estaban logrando emocional, física, mental. Y en una yo le dije, pero es que eso no es así. Es que nosotros tenemos aquí en el centro estudiantes que hoy en día están bailando en las compañías nacionales de nuestro país, están siendo monitores, se están desarrollando en el ámbito del arte y los que no están haciendo sensibles y empáticos, independientemente de que cojan otra carrera. Al escuchar su clase, de verdad, yo sentí un gran alivio, no se lo puedo negar. Porque Mira, no todos los psicólogos somos ni yo ni los otros, no somos así todos, ¿no? Yo creo que hay una eh, acomodación, diríamos. Realmente no, o sea, yo estoy formada para echar el pleito hasta el último momento. Y cuando digo echar el pleito es seguir luchando por hacer las cosas bien hasta el último respiro. Es decir, que no, y sobre todo con esta población que es tan vulnerable, y sobre todo con esta población. Miren, me voy acordando de cosas según lo voy escuchando. En algún momento estábamos en una comunidad, en un barrio aquí de la capital, no sé si era Gualey, Guayupita, por ahí. El caso es que estábamos leyéndole cuentos a unos niños, un grupo de niños de una institución que ellos iban ahí y teníamos algunas actividades con ellos y se iban. Es decir, que no eran matriculados en la escuela ni nada, sino que venían por gusto a compartir un poco ahí. Y habían dos que eran más grandecitos. Cuando vieron que íbamos a leer un cuento, decidieron irse, ah, que a leer cuento, se van. ¿Qué pasó? Este cuento le llegó tanto a esos chicos que comenzaron a hablar y como establecer ciertos códigos referidos al cuento, a la historia, a lo que pasó en ese cuento. Y como a los 4 o 5 días vienen a tocarnos la puerta en la consulta, los dos adolescentes. ¿Qué pasó? Mire, queremos hablar con usted. ¿Qué pasó? Que nosotros queremos que nos lean el cuento, porque se sentían fuera y a esa edad necesitan pertenecer. Entonces ya ellos no estaban siguiendo el diálogo que tenían los chicos alrededor del cuento. Es decir, que todo ese, el esfuerzo que uno pueda prestar moviliza, llega de alguna manera. Yo no me canso y sobre todo con las artes que llegan, que marcan, que tienen todo ese potencial. Yo creo que las artes le pueden salvar la vida a mucha gente. Miren, y si lo ponen en duda, comiencen a ver biografías de artistas famosos. Muchos le van a decir, a mí el cine me sacó de una carrera delictiva. El otro, no, no, yo estaba casi perdiéndome ahí en la calle
hasta que descubrí la guitarra. Señores, las horas que hay que dedicarle a una guitarra para perfeccionarla, para crear música, ya con eso es suficiente para tener un delincuente menos en las calles. Con un arte que que puedan descubrir el arte y practicarlo. Entonces yo creo que el Estado se pierde al no invertir más en estas cosas, porque vamos a tener gente más noble, más sensible, pero produciendo arte para la contemplación y el deleite de los otros. Es decir, que es un negocio redondo. Eh, y además el arte es subversivo, claro, como el teatro. Cuando digo vamos a llevarlo a poesía coreana y vamos a hablar, a contar esto en algunas historias, bueno, son maneras de llegar y la gente lo entiende, no hay que buscar moraleja ni explicar nada. Bien, gracias, Chocabel. Tengo a Cristian por ahí Sí, y maestra. vamos cerrando, ¿verdad? Sí, Cristian. Sobre el arte, usted acaba de decir algo, y mire, yo creo que uno de los más grandes favores que las iglesias le ha hecho a la humanidad es influenciar a los chicos y chicas a seguir las artes. Artes escénicas como la danza, como el teatro, pero también en el aspecto de la música, porque creo que en sentido general, no voy a decir una ni otra, todas las iglesias eh, atrapan la mentalidad de estos niños y adolescentes y lo involucran en actividades de teatro, en actividades de danzarina o de canto o de música, y eso hace incluso una mejor personalidad de ese niño o de esa niña que afuera, como usted acababa de decir, pudiera tener otra vía. Entonces, en este aspecto, eso yo realmente lo voy a valorar de lo que es la formación eclesiástica, más que una formación religiosa, es una formación de valores y criterios buenos para la sociedad a través de cada uno de esos aspectos. Sí, bueno, porque también son estilos distintos. A las artes ellos entran a lo que les gusta y se deleitan y están ahí. Y a veces, sobre todo con algunos religiosos, son más impositivos y entonces generan resistencia, em, generan un poco de sí, de esa resistencia a participar del rito religioso. Hay amenazas. Hay religiones, por ejemplo, que quieren llevar feligreses en base a miedo. Hay que tener temor de Dios. Y yo siempre digo, mi Dios es un Dios de amor y de perdón. Yo respeto mucho al otro, pero me parece un discurso que suele más alejar a los más jóvenes de la religión que de involucrarlos por ese temor, ¿no? En fin, pero son miradas, ¿no? Uno tiene que ser respetuoso y plural. Pero yo sí creo y lo vivo en el día a día, la fuerza que tienen todas las artes para esa transformación social que nosotros deseamos. Bien, déjenme ver, iba a decir algo. Sí, miren, yo tengo que hacer una captura de pantalla para la asistencia. Como me moví de lugar y demás, entonces le voy a pedir si pueden abrir la cámara mejor para poder capturar un poco esa asistencia. Vamos a tener varias pantallas. Lo voy a hacer inverso ahora, como el único que tenía mi cámara abierta era yo, la voy a cerrar. No, hombre, no, Cristian, no haga eso. Exacto, vamos a ver ahí. Bueno, ok. Vamos a ver, nadie más. Ok. Bueno, quien no abra cámara está ausente. Profe, así no, porque la mía está abierta, pero está negra, porque no se ve. Profe, Pero mi aparece cámara, con el nombre ahí. profe, mi Ah. laptop no tiene cámara. Y yo estoy de la computadora y la cámara está negra. Bueno, pues no sé si tienen alguna otra duda. La verdad que me he Maestra. sentido muy cómoda con ustedes. Me encanta hablar de arte y espero que sigamos teniendo como unos buenos diálogos aquí. Yo soy la que más aprende siempre de Profe, estos intercambios, así que también le agradezco por eso. Ah, profe, sí, aparte de la clase que hemos dado y parte de la clase no lo de
lo que tiene que ver con el trabajo grupal y esto de la realización de los mismos, de las mismas asignaciones, para ver si de qué vamos a hacer más en particular. Normalmente hemos trabajado en grupo desde el inicio, no sé si ustedes se quedan con los mismos. Ya Bueno, ustedes sí, yo no le voy a formar un grupo nuevo si ustedes están cómodos ahí, pero en algún momento hacemos un ejercicio aquí, yo los divido en salas y entonces ahí está, con quien les caiga. ¿Ok? Entonces, de la reflexión que le dejé, se leen el artículo, ustedes reflexionan solo, no tienen que escribir mucho, si quieren anotan algo. Y entonces, en plenaria, yo sí los voy a dividir para que puedan dialogar en pequeños grupos y luego hacemos plenaria. ¿Ok? Maestra. Pero las actividades las van a ir teniendo como están ahí. Lo que quiero que me confirmen es, yo les dejo una carpeta con unos textos en PDF, los textos de las teorías, todos los que conseguí en PDF, yo se los subí ahí. Y quería confirmar que tienen acceso a la carpeta. No lo quise poner uno a uno, sino que subí solo la carpeta con los varios textos que tenía. Ok. Maestra, yo no escuché muy bien los trabajos que están en la plataforma, que están para el lunes. ¿Es para trabajarlos en grupo el primero, al menos la primera asignación que está, o de manera individual? No, eso lo van a hacer de manera individual. Ok, Ok. perfecto. Siempre tienen la instrucción con más precisión si lo van a hacer en grupo y demás. Pero estos son individuales. Ok. Yo los voy a ir guiando y le voy a subir un poco la guía del trabajo final, de ese portafolio para que lo tengan ahí. Yo les voy a poner alguno de esos trabajos como obligatorio para forzar, pero ustedes pueden hacer todo lo que quieran. ¿Ok? Entonces, nada, chicos. Entonces nos vemos Maestra, el miércoles, ¿sí? ¿Quién me habló que no vi? soy donde dice Crisbel es Bella Alminia. Que pasa que estoy dentro de otro dispositivo. Ah, ya, ok, sí, ese es un tema. Ojalá que para el miércoles lo tengan bien dispuestos, ¿no? Para, para que puedan, o sea, facilitarme un poco lo de tomar la asistencia más rápido porque son muchos. va a Bien. ser por eso siempre, maestra, entonces, o nos vamos No, miren, yo tengo conflicto en Zoom los miércoles, 2 miércoles. Yo prefiero el Zoom porque lo manejo más. Entonces vamos a ver cómo yo aprendo algo del Meet y que me funcione. Lo voy a probar antes para asegurarme de que puedo proyectar y demás. Porque yo he participado en muchas reuniones, pero no la coordino yo. Entonces voy a entrenarme rápido para ver si lo podemos usar y no genero conflicto. Pero el miércoles nos tenemos que ver en Meet. Por eso mi compromiso de ver cómo me adiestro un poco. Bien, entonces, bueno. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere, a las 6. Tengan feliz resto del día. Feliz noche, maestra. Gracias igualmente. Hasta Placer, luego. maestra. Buenas noches, Bye, maestra. bye. Chao, chao. Feliz noche, maestra. Muchas gracias. Igual para todos. Que descanse. Recording stopped.